Este signo de Rumpel-Lead no es un signo patognomónico. Los que responden preguntas del MIR y del CTO sí lo van a encontrar, en preguntas en el Perú no. Consiste en insuflar el manguito del tensiómetro hasta 110, una pan por encima de entre 90 y 110, le deja entre 1 y 3 minutos y luego se mide cuántas petequias han aparecido. Es positivo en cualquier circunstancia que haya plaquetopenia o que haya una deficiencia funcional de plaquetas. ¿Por qué no es muy útil? Porque este signo antes definía una enfermedad que no existe, pero que sí la van a escuchar, que es la fragilidad capilar. Por eso no me adentro mucho esto, solo menciono aquí para los que resuelvan en español, signo de Rumpel-Lead es propio de, produce petequias, me expresa una alteración en las plaquetas. Complicaciones del PTI. Solo el 1% de PTI se complican con hemorragias. Y y son mortales por estas hemorragias, que es nuestro mayor miedo. Pero normalmente esta mortalidad por hemorragias depende o ya se sabe qué paciente la va a hacer. Hay cuatro factores de riesgo para que haga una hemorragia, un PTI. Uno es la edad, en extremos de la vida, menores de 1 año y mayores de 60 años, porque en ambos casos se dan golpes. Segundo, que haya antecedente de hemorragia previa, o que el paciente haya tenido una hemorragia digestiva en el último mes, o que haya tenido un deseo hemorrágico. Tercero, que venga como púrpura húmeda, recordar que la púrpura seca nunca lo va a matar. Y cuarto, que haya comorbilidad, por ejemplo, que el viejito sea hipertenso, que el viejito esté usando anticoagulación por un fármaco, que el viejito sea diabético, que el viejito esté postrado, que el viejito tenga demencia. Todo eso facilita que se muera. No solo eso, sino que yo junto tres de estos cuatro factores y yo sé que ese paciente, así yo le pase plaquetas cada hora del día, le dé las mejores opciones de tratamiento, ese paciente necesariamente va a morir por sangrado. Es decir, como en las películas de Destino Final, no se escapa de su destino de morir por sangrado. La presentación. Este sangrado mortal se sucede dentro de las 4 semanas hechas el diagnóstico. En esas 4 semanas usualmente el viejito se le da su prednisona, mejora, se le da de alta y cataplum, se murió en su casita. Diagnóstico de PTI. Mi diagnóstico necesito primero tener plaquetopenia, menos de 100.000 o menos de 120.000 dependiendo de la escuela que sigan. Segundo requisito, que el mielograma me diga hiperplasia megacariocítica. No siempre hay esta hiperplasia megacariocítica. Eso es válido cuando es un PTI agudo o un PTI crónico reciente. Pero si yo le hago un PTI crónico de un viejito que tiene 40 años con PTI, no voy a encontrar eso. No siempre está presente. Anticuerpos antiplaquetarios no son siempre necesarios. Si me salen positivos, enhorabuena. Si me salen negativos, no lo descartan. Por eso no son condición para decir PTI. Y el requisito más importante es este, excluir otras causas de plaquetopenia. PTI es un diagnóstico por exclusión, nunca es mi primera opción porque, insisto, no es la causa más frecuente de plaquetas bajas. La causa más frecuente son infecciones, un germen que se come a las plaquetas. El más conocido de estos son casi todas las bacterias de flora gastrointestinal. Otra condición, aunque no es un requisito, pero sí condición, es que el PTI no debe alterar el TP ni el TTP. Y de hecho no debe haber anemia, salvo una anemia ferropénica si es que fuera un PTI crónico, pero normalmente no debe venir con anemia. Esto es la médula ósea de un paciente con PTI. Estos botones que ven aquí, células grandes, son los megacariocitos. En este nivel de visualización deberíamos mirar como máximo 10, aquí se miran más. Esto es una ampliación para que vean más megacariocitos, todos ellos intentando producir plaquetas que las ven por aquí. Hay una escala para evaluar el riesgo de sangrado en PTI. Esta escala ya lleva algunos años, desde el 2005. No se suele preguntar en el Perú, sí se suele preguntar en los voluntarios extranjeros. Sirve para definir, bueno, si un paciente tiene bajo riesgo de sangrado o alto riesgo de sangrado, donde básicamente, fíjense, es la edad que habíamos hablado, si es sangrado mucoso o solo cutáneo u otras formas de sangrados mucosos.
Tratamiento, primera línea, los corticoides. No importa el tipo de corticoides, no importa la dosis que ustedes escojan. Si un paciente va a responder al corticoide, lo hace a cualquier dosis por cualquier vía. Si no responde, se le debe dar IVIC, que es el acrónimo de gamma-globulina humana policlonal endovenosa. La gamma-globulina policlonal no es tan sencilla de conseguir, es muy cara. Los corticoides funcionan en más o menos el 80%, una buena respuesta. La IVIC también responde en el 80%. La diferencia de los dos está en el tiempo. Corticoides necesita por lo menos entre 7 a 14 días para responder, en tanto que IVIC responde entre el tercer o quinto día. Es mucho más rápido, solo esa es su única ventaja. Si no funciona ninguno de los dos, recién se recurre a esplenectomía y después de la esplenectomía el uso de rituximab, que es un anticuerpo monoclonal contra linfocitos B. La esplenectomía no es curativa tampoco. Esto es el esquema que usa la clínica Mayo de tratamiento del PTI. Fíjense que si es niños y es púrpura seca, no, si está asintomático el niño, independientemente del valor de plaquetas, no les da tratamiento. A los adultos siempre les da tratamiento. Fíjense que si es púrpura húmeda, siempre los hospitalizan y dan corticoides y algo más. Y si es púrpura seca, usualmente solo prednisonida. Esta gráfica de acá es para aclarar esto de los corticoides. Fíjense que tiene una muy buena tasa de respuesta. La respuesta ¿a qué se define respuesta? Con que alcancemos más de 50.000 plaquetas. Lo malo de la respuesta a los corticoides es que ésta se pierde conforme bajamos la dosis. En cambio, la esplenectomía se aclara que no es curativa, que tiene una respuesta del 80%, pero su efecto máximo, es decir, cuánto dura la esplenectomía, porque la función del vaso es asumida por el hígado, es hasta un año, entre 1 y 10 años va a funcionar la esplenectomía. Opciones terapéuticas también del PTI. Un 18% de casos no requiere de tratamiento. 12% necesita esplenectomía. No son muchos los casos que van a esplenectomía. 60% alcanzan la remisión con prednisona. Insisto que el problema de esto es que después decaen conforme bajamos la dosis. Y solamente el 1,6% de los pacientes en este estudio británico murió por la enfermedad. PTI por drogas. Solo mencionar las drogas. En el Perú importa mucho el PTI por rifampicina porque es un fármaco parte del esquema de Tebe. De los fármacos que forman el esquema de Tebe, rifampicina es la principal causa de PTI. No es la causa más frecuente de PTI en el Perú, según Digemit, pero sí dentro de los fármacos antituberculosos es el más implicado con PTI. En el Digemit reporta que es Panadol el más frecuente en el Perú. Claro que no es una gran tasa de reporte, la mayor parte hay un subregistro, pero en fin, la escasa estadística nacional dice que para el Perú lo más frecuente es Panadol. En el extranjero hay reportes que es el diclofenaco el más importante. Trombocitopenia e infecciones. Hay varias formas por las cuales una infección puede producir plaquetopenia. Puede ser porque el germen destruye el endotelio, todos los virus hemorrágicos hacen eso, incluyendo el chikungunya que ya va a venir, van a producir consumo de plaquetas porque lesionan el endotelio. Algunos son porque afectan la producción plaquetaria como el HIV, el HTLV o el Epstein-Barr, y hay otros que simplemente producen complejos inmunes, una reacción cruzada, ¿no? Que es sepsis, hepatitis C. Esta sí es la causa más frecuente, la trombocitopenia por infecciones. No es lo mismo decir trombocitopenia por infecciones que PTI secundario a una infección. Trombocitopenias congénitas. Las trombocitopenias congénitas en general son trombocitopenias cualitativas. Se afecta la calidad de las plaquetas, no el número de las plaquetas. Son varias de estas congénitas y de estas mencionaremos dos palabritas sobre las más frecuentes. Trombostenia de Glanzmann y síndrome de Bernard-Soulier. Estos son donde afecta cada una de las deficiencias congénitas, que no, insisto, lo que más nos interesa es la trombostenia de Glanzmann y el síndrome de Bernard-Soulier. En Glanzmann
está alterada el receptor o no funciona el receptor 2B3A, es decir, el que sirve para unir plaqueta con plaqueta a través de fibrinógeno. Y en Bernard-Soulier el problema es el 1B, es decir, que la plaqueta es incapaz de unirse al endotelio. Es eso lo que se les pide que recuerden. Ninguna de las dos viene con plaquetopenia, sus recuentos plaquetarios suelen ser normales y solo se diferencian. Ninguna de las dos suele venir con petequias. Sí suele venir con púrpuras, es decir, vienen así. No vienen con puntitos como normalmente petequias y púrpuras. Las congénitas usualmente vienen solo como cuadros purpúricos. Y que Glassman es afección del 2B y que el Bernard-Soulier es el 1B. El Bernard-Soulier tiene además otra peculiaridad, a veces lo he visto, una vez lo han preguntado, que es las plaquetas que produce normales en cantidad son plaquetas muy grandes, del tamaño de un glóbulo rojo. Esto es una plaqueta del tamaño de un glóbulo rojo. Normalmente deberían ser menos de la tercera parte de un glóbulo rojo. Es una peculiaridad del Bernard-Soulier. De ahí vienen anemias hemolíticas microangiopáticas. ¿Qué significa microangiopática? Significa que hay una lesión endotelial. Es una lesión endotelial que afecta a la microvasculatura, por lo tanto se produce microtrombosis o trombosis en la microvasculatura. No es que la trombosis sea arterial o venosa, es solamente en capilares y vénulas, en la microvasculatura. Esta lesión endotelial que produce una trombosis en la microvasculatura, esa trombosis va a producir un síndrome de consumo de plaquetas y se va a asociar a trombocitopenia. Al formarse microcoágulos, los glóbulos rojos van a venir, se van a estallar contra el microcoágulo y a eso se denomina hemólisis microangiopática. Estos cuatro elementos definen la microangiopatía. Son cuatro grandes enfermedades que forman las anemias hemolíticas microangiopáticas. Está CID, que es la enfermedad más frecuente de esta categoría, la más grave también. Le sigue PTT, que es bien rara, pero en severidad es la segunda en severidad. Y más atrás las dos frecuentes, que es síndrome urémico hemolítico y síndrome HELP. PTT. Uno, es una enfermedad muy rara. En promedio es un caso por cada 1.000.000 de personas. En el Perú entonces nos correspondería 30 casos en todo el Perú por año. La edad no tiene edad, aunque se dice que es más frecuente entre los 30 y 50 años. Sexo, como todo lo autoinmune, es más en mujeres que en varones. Un factor predisponente importante es la raza negra. Y luego viene la obesidad. En el caso del PTT, el problema es lo siguiente. Esto es el endotelio. El endotelio normalmente produce el factor von Willebrand, que es esta cosa morada. Normalmente el factor von Willebrand es como si fuera un arbusto que tiene que ser podado. Las tijeras son esta enzima, Adams TS13. En realidad hay varias enzimas, desde la 1 hasta la 17. Cada una va cortando el factor von Willebrand en pequeños pedacitos funcionales. Si no lo cortaran, el von Willebrand seguiría creciendo. En el PTT es una enfermedad autoinmune dirigida contra la enzima, no contra el factor von Willebrand, sino contra la enzima ADAM-TS13. Y lo anula. Al anular la enzima, el factor von Willebrand crece y nunca para de crecer. Como crece tanto, el factor von Willebrand va a empezar a agregar en sí mismo, es una molécula ahora muy gigante, empieza a atraer sobre sí mismo a las plaquetas. Por lo tanto, aparece la plaquetopenia. Al haber plaquetas con factor von Willebrand, se dispara la coagulación, se forma el microtrombo. El glóbulo rojo, que está viajando a 450 kilómetros por hora, su sistema, su endotelio, no le dice que hay adelante un microtrombo. Entonces el glóbulo rojo se estalla, se enfrenta a este microtrombo, estalla y se rompe. Causas del PTT. La mayor parte de los casos no se conoce. Algunas formas son familiares, las pocas causas secundarias son lupus, neoplasias, infecciones y drogas. En el caso de las drogas merece dos palabritas la quinina.
No porque la quinina ahora sea consumida, es muy raro que alguien consuma quinina como tal, pero sí porque la quinina viene bajo otro nombre. En los que preparan cócteles, no me refiero al pisco sour, se usan para otros cócteles, eh, por ejemplo, estos cócteles de tequila, margaritas, mm, usan agua tónica. El agua tónica, si miran en la etiqueta o si lo aprueban, tiene un sabor un poquito amargón. Ese sabor amargón se debe a que contiene quinina en trazas. Entonces, por eso es que merecía estas dos palabras. A veces el PTT es despertado por el antecedente de consumo de quinina bajo la forma de algún trago. El PTT se distingue por 5 cosas. Uno, porque hay obviamente una anemia hemolítica, que obviamente tiene que ser CUMS directo negativa. Esta anemia hemolítica se caracteriza porque da esquistocitos, que son estas cosas de acá. Son fragmentos de glóbulos rojos que tienen forma de casco. A esta anemia hemolítica hay trombocitopenia, que es lo propio cualquier forma de microangiopatía, y compromiso del sistema nervioso central. Estos tres elementos son los que con mayor frecuencia están. En el 70% de casos hay estos tres elementos. Estos dos, fiebre y compromiso renal, se observan con menor frecuencia. Criterios diagnósticos de PTT es una larga lista de estos, pero se incluye, por ejemplo, señales de hemólisis, que son la DHL alta, los reticulocitos altos, presencia de ortocromáticos, que son estas células de acá, son glóbulos rojos nucleados, aptoglobina, que también es un criterio de hemólisis, bilirrubina en aumento y la presencia de esquistocitos. Criterios clínicos, obviamente que haya compromiso neurológico y renal y plaquetas bajas, renal, neurológico, plaquetas bajas y signos de hemólisis, y otros que el paciente no debe tener CID y que no debe haber incompatibilidad ABO. Tratamiento del PTT es básicamente con plasmaferesis. Como en el PTT mi problema es que no tengo la enzima y la industria farmacéutica no tiene concentrados de esta enzima, la única fuente que tengo es darle al paciente la enzima Adams TS13 de personas sanas, pero cada persona sana tiene muy poca cantidad de esta enzima. Por eso se hace la plasmaferesis. Plasmaferesis no es solamente transfundirle plasma, sino cambiar todo el volumen plasmático de la persona. Más o menos por la plasmaferesis se requieren entre 7 a 8 donantes de plasma. Es decir, necesito 7 personas que me den en su plasma y en ese plasma el Adams TS13 va a reemplazar al que me falta. A veces sirve el dar inmunosupresión con ciclosporina, corticoides, rituximab, etcétera, etcétera, sobre todo cuando el PTT tiene una base obviamente autoinmune o neoplásica. Y como terapia coadyuvante, en algunos libros se menciona que es bueno prevenir que las plaquetas dejen de agregarse encima del factor von Willebrand y para eso se les da clopidogrel. Pero la terapia base es la plasmaferesis. El otro representante, que es el más frecuente, el más severo, el PTT evoluciona en un CID, el urémico hemolítico evoluciona en un CID, el HELP evoluciona en un CID. El CID es la categoría máxima de estas enfermedades. CID. En el CID se caracteriza porque hay una activación de la coagulación. Y no es una activación de la coagulación cualquiera. Si en PTT el problema era que no había una enzima, la Adams TS13, en CID el problema es que se activa el factor tisular, pero en cantidades exageradas. El factor tisular desencadena toda la cascada de coagulación y va a producir trombosis. Pero el factor tisular, que normalmente debería activarse por pedacitos, se activa todo en un breve lapso de tiempo. Se estima que en el lapso de 2 horas todo el factor tisular del cuerpo, que debería haber durado por lo menos 2 meses o más, se activa. Al activarse todo a la vez, se forman montones de coágulos. Al formarse montones de coágulos, también el organismo empieza a usar todas sus proteínas anticoagulantes a la vez para evitar que se formen los coágulos. No lo consigue, pero lo intenta. No solo se consumen los factores, sino que también se consumen las sustancias anticoagulantes. La proteína C se consume y se consumen las plaquetas y aparece otra manifestación que es sangrado. Es decir, el CID es la mezcla de trombosis y de sangrado.
Esto es lo que les decía en cuanto a la fisiopatología del CID. Lo más importante es recordar que depende de la expresión anormal del factor tisular, que es la que desencadena todo el resto de cosas. Etiología. Cualquier enfermedad puede producir CID. En PTT no, solo eran algunas cuantas, se conocían muy pocas. La frecuencia del CID es muy amplia, según los gringos es un caso por cada 100 hospitalizaciones. Es muy frecuente el CID. Desafortunadamente el CID mucho se le ha encajonado con complicaciones obstétricas, DPP, aborto séptico, embolia, feto muerto, mola, miomas, con causas obstétricas, pero no son las únicas ni las más importantes. Lo puede desencadenar cualquier entidad. Ahora, el CID tiene dos formas clínicas, una forma hemorrágica y una forma trombótica que debe estar más adelante. Acá me había equivocado. Este es síndrome hemorragíparo y acá es el síndrome trombótico. De las formas hemorrágicas depende porque se genera plasmina y la forma trombótica obviamente porque se genera trombina. La forma clínica más aparatosa es la forma hemorrágica. El paciente uno lo ve sangrando por todas partes. Es un poco chocante porque a veces se ve que el paciente que llora, las lágrimas se convierten en sangre o que suda sangre. En tanto que, pero no es clínicamente de lo que se va a morir. Lo que el paciente se muere es de las causas trombóticas que no dan aparentemente un gran cuadro clínico, pero esta es la parte importante, los trombos. Yo puedo contrarrestar el fenómeno hemorrágico, pero no puedo hacer mucho por el cuadro trombótico. Y la tercera es que una u otra derive en un shock refractario. Manifestaciones, fíjense, lo más frecuente son cuadros hemorrágicos. De ahí siguen los cuadros trombóticos que se manifiestan como trombosis como tal, como insuficiencia renal, como insuficiencia hepática, como insuficiencia respiratoria. Todos estos cuadros de insuficiencia son trombóticos. El cuadro hemorrágico es aparte. Diagnóstico. CID no tiene una prueba diagnóstica como tal. El CID tiene un score que me dice quién tiene y quién no tiene. No es necesario aprenderse todo el score, aunque hay varios scores, este es el más frecuente utilizado en los gringos. Destacan tres elementos: fibrinógeno, que es el que les había mencionado, TP y plaquetas. Dímero de, bueno, más o menos. Hay una prueba aquí que no está, que no la considera ninguna escala, que es el TTP. El TTP en el CID a veces se altera, a veces no se altera. No sirve para ver CID. Los que se alteran inicialmente y con mucha frecuencia es TP y fibrinógeno. La alteración de estos dos niños, y sobre todo del fibrinógeno, insisto, es muy sugerente de CID. El compromiso de las plaquetas no siempre es temprano, a veces caen en forma tardía. Y la presencia del dímero D depende, a veces se ve oscurecido, a veces se ve potenciado por otras causas. Lo que más importa para pensar en CID es prolongación del TP e hipofibrinogenemia, y de las dos, la hipofibrinogenemia. Cuadro diagnóstico. El diagnóstico entonces tengo que tener un cuadro clínico compatible con CID. Dos, tengo que demostrar que hay una actividad fibrinolítica, para eso pido el dímero D. Tengo que demostrar que hay una actividad trombótica, eso me lo da el dímero D, me lo da la presencia de esquistocitos o el consumo del fibrinógeno. Tengo que demostrar que hay un consumo de inhibidores de la coagulación, que es una disminución de la proteína C principalmente, y lo más importante, que es evidenciar una lesión de órgano blanco, elevación de creatinina para función renal, elevación de DHL para la anemia hemolítica microangiopática, disminución del pH para lo que es shock refractario y lesión del sistema nervioso central. Paréntesis. PTT también se caracteriza porque hay lesiones en compromiso del sistema neurológico, pero es un compromiso radiológicamente negativo. En PTT yo puedo venir con hemiparesia, puedo venir con coma, puedo venir con hemiplegias, pero tomo resonancias, tomo tomografías y nunca me debe salir nada, ni siquiera edema. Hay una disociación clínico-radiológica en el sistema nervioso central. En cambio, en CID siempre hay una correlación clínico-radiológica. Si el CID viene con hemiparesia, necesariamente la tomografía la va a encontrar, la resonancia lo va a encontrar. Es una forma práctica de discriminar entre las dos.
Tratamiento. Lo principal en el CID es tratar la enfermedad de fondo. Si es que hay una infección, tratar la infección. Si es que hay una complicación obstétrica, tratar la complicación obstétrica. Detener el CID es casi experimental. Los gringos usan esto de aquí, un concentrado de proteína C. No está disponible en el Perú, solo sirve para el caso del CID por sepsis, donde sí ha demostrado que es útil. Pero cada ampolla está 23.000 soles y se usan al día 2 ampollas por el tiempo que sea necesario hasta frenarlo. Es muy costoso, insisto, no hay en el Perú. Los gringos también tienen concentrado de antitrombina, eso lo produce Argentina. También tampoco hay en el Perú. Alguna bibliografía menciona que se pueden utilizar heparinas de bajo peso molecular con el objetivo de detener la formación de coágulos. Pero su efectividad en términos de sobrevida, muchos estudios lo han cuestionado. Sí lo mejoran clínicamente, pero no han demostrado que las heparinas de bajo peso molecular prolonguen o mejoren el pronóstico a largo plazo. Se pueden usar hemoderivados como última opción, solamente cuando yo demuestre que hay una hipofrinogenemia, le puedo dar plasma fresco congelado con el fin de mejorar la hipofrinogenemia. Transfundirle sangre solamente cuando esté una anemia muy severa por debajo de 8. No se recomienda transfundir plaquetas salvo que vaya a hacer algún procedimiento porque las plaquetas empeoran el CID. Hasta ahí hemos visto el síndrome hemorragíparo y una mezcla de ambas cosas que es hemorragíparo con coagulopatía, que son las microangiopatías. Y ahora vamos a hablar solamente de las coagulopatías. Desafortunadamente, la mayor parte de veces nos vamos a referir solo a las coagulopatías hereditarias, a la hemofilia y parecidas. No son la coagulopatía más frecuente, la más frecuente son las adquiridas. Y de las coagulopatías adquiridas, que no vamos a hablar solo por conocimiento general, la más frecuente es por hepatopatía crónica, seguida por hepatopatía aguda. Ambas son las coagulopatías adquiridas más frecuentes, explican más del 90% de coagulopatías. Sin embargo, las preguntas de los exámenes se ciñen a las hereditarias, que son hemofilia y enfermedad de von Willebrand. Sobre hemofilia. La hemofilia, eso es solo un poquito de historia, fue conocida por los judíos y recién figura el nombre de hemofilia por este árabe Maimónides. Como recordarán, hay una hemofilia A. La hemofilia es la deficiencia del factor 8, se le conoce como hemofilia clásica. Su herencia es ligada al cromosoma X. En este capítulo que ustedes estamos viendo de hematología, solo hay 3 enfermedades ligadas a herencia del cromosoma X. La hemofilia A, la hemofilia B y una de las anemias hemolíticas congénitas que mencionamos, que es las enzimopatías. Son las 3 enfermedades únicas asociadas a este tipo de herencia. Todas las demás son autosómicas. Prevalencia. Más o menos es 1 por cada 10.000 en promedio, 1 por cada 10.000 varones. No es más o menos frecuente. El factor 8 como factor tiene 2 peculiaridades. Fíjense, se producen montones de órganos, hígado, riñón, linfocitos, montones de órganos. Su vida, si es que está unido al factor von Willebrand, dura 12 horas, si es que está libre solo 2 horas y no atraviesa barrera placentaria. En cambio, la hemofilia B es la deficiencia del factor 9, se le conoce como la enfermedad de Christmas, también está asociada al cromosoma X y aquí sí lo importante, es 1 por cada 30.000. Las preguntas de hemofilia no son difíciles de responder, simplemente que hay como 4 confusiones. La primera confusión es esta en cuanto a la frecuencia. Es común que cuando se haga preguntas de hemofilia A o B, tendamos a pensar que la hemofilia B es más severa que la hemofilia A. Solamente, y eso es un error, lo que sí podemos afirmar es que la hemofilia B es más rara que la hemofilia A, pero ambas tienen escalas de severidad diferentes e independientes porque son enfermedades diferentes. Solo puedo decir que la hemofilia B es más rara que la A. El factor 9 tiene solo producción hepática, es uno de los factores asociados a la vitamina K y su vida es más larga que el factor 8. Aquí otra peculiaridad.
En el Perú solamente, bueno, deberíamos tener alrededor de 2.000 a 3.000 hemofílicos, pero solo están registrados 700. De esos 700, 200 están en el hospital donde trabajo, en el 2 de mayo, 250 en Rebagliati y Almenara. Diera la impresión, los casos a nivel en otras provincias del Perú es muy bajo, es solamente un error estadístico. Esta tabla también me sirve para recalcar que las hemofilias solamente están afectados los varones y que las mujeres son solo portadoras o sanas. Acá viene la segunda confusión. Fíjense, un 30% de los casos de hemofilia no presenta antecedentes. Es decir, si yo soy hemofílico, la mayor parte de veces debo tener familiares que tengan hemofilia, papá, tíos o hermanos. Pero hasta un tercio de casos la mutación es espontánea y no voy a tener ese pedigrí, ese linaje hemofílico. Y de ahí se suele confundir un poco las respuestas. La hemofilia sí es posible que aparezca de manera espontánea y que a partir de ahí se genere el linaje. Eso es porque el cromosoma el gen del factor 8 es gigante, es bastante grande, tiene como 10 intrones, cada uno de ellos un montón de posibilidades de errores. La severidad. Aquí en la tabla de severidad no he puesto hemofilia A o hemofilia B porque esta tabla de severidad se aplica a las dos hemofilias, a cualquiera de las dos. La severidad lo determina el nivel del factor. ¿Cuánto de factor hay? Todos los factores de la coagulación, del 1 al 3, incluyendo las proteínas raras que participan en la coagulación, su normalidad, su valor normal está entre 80 y 120. Por cuestiones prácticas, 100 miligramos o 100%, como quieran llamarles. Es lo mismo decir 100% que decir 100 miligramos por decilitro, es exactamente lo mismo. La severidad de la hemofilia se define en base a cuánto de factor queda. Es severo si es menos del 1%, moderado entre 1 y 5 y leve entre 5 y 40. Las mujeres, como son portadoras de la hemofilia, tienen también menos factor que el normal. El problema está que no se coloca aquí un porcentaje porque nadie está de acuerdo cuánto es el valor para una mujer portadora. Hay libros, los españoles mencionan que es entre 40 y 60. Los gringos mencionan que es entre 10 y 60. Es solo por dar dos valores. Por eso no he colocado ningún valor porque nadie está de acuerdo cuánto es el valor en una mujer portadora de factor 8. Y aquí de factor 8 o 9. Aprovecho aquí para decir la tercera confusión con hemofilia. La hemofilia casi siempre es hereditaria, hay muy poquitos casos que no son hereditarios. Al decir hereditario significa que si yo nazco con 1% de factor, me voy a morir de los 100 años con 1% de factor. La hemofilia no mejora con el paso de la edad, permanece estable. El nivel de severidad de la hemofilia es encima hereditario también, es decir, si yo tengo dos hermanos hemofílicos, cada uno con 1%, yo debo tener 1%. Si yo tengo un tío hemofílico con 5%, yo también debo tener 5%. Si mi tío fuera 5% y yo 1%, no somos familia. Se hereda la severidad de la hemofilia. Y esa severidad no cambia con el tiempo. Esta es la cuarta confusión que suele haber. Fíjense, la mayor parte de casos de hemofilia A o B son leves, pasan subdiagnosticados, 60%. En cambio, los severos son solamente el 25%. Tendemos a pensar que la hemofilia es siempre severa. Lo más frecuente es que no sea así, es que sea solamente leve. Esto es la edad del debut de la hemofilia. Hay referencias que dicen que la hemofilia debuta cuando en el periodo de gateo. Lo más frecuente alcanza entre los 1 y 3 años de edad, que corresponde cuando el ser humano camina y se cae. Justamente al caerse es que desarrolla el cuadro clínico. Sí existen los casos que debutan en el recién nacido. No es lo más frecuente, pero sí existen. La hemofilia, sea A o sea B, se caracteriza porque da hematomas y sangrados.
Y es la última aclaración, la número 5. PTI da petequia, púrpura y equimosis, pero nunca un PTI, nunca una plaquetopenia, nunca un síndrome purpúrico va a dar hematomas, excepto obviamente si es que hay un hematoma inducido a propósito, un golpe, pero por evolución de la enfermedad no da hematomas. En cambio, las coagulopatías, sean hereditarias, sean adquiridas, sean muy severas o leves, su lesión básica es hemorragias y hematomas. Nunca una coagulopatía va a dar petequias ni púrpura. Visto esto, la manifestación más frecuente es hemartrosis, sangrado en las articulaciones, que es lo más frecuente, y de estas la más frecuente es la de la rodilla. No solamente de la rodilla, sino del lado derecho más que la del lado izquierdo por orden de frecuencia. Luego le siguen las otras articulaciones. También hay hemorragias de tejidos blandos, donde destaca el hematoma del psoas ilíaco. Destaca por cuatro cosas. No solamente porque es el hematoma muscular más frecuente. 2, porque como el psoas ilíaco es un músculo grande, puede almacenar una gran cantidad de sangre, hasta 1,5 litros de sangre, e inducir un shock hipovolémico, que esa es su segunda peculiaridad. Es severo, es una complicación grave. Tercera peculiaridad, es invalidante, hace que el hemofílico deje de caminar, cojee, porque al sangrar el psoas ilíaco, como está dentro de su vaina, dentro de su cápsula, lo aplasta el músculo y lo va a contraer de manera tal que el hemofílico de caminar normalmente lo va a dejar cojo, con una flexión inducida. Y el hematoma va a hacer que empiece a ladear la otra cadera. Al ladear la otra cadera va a malograr la cadera contralateral. La cuarta peculiaridad es que se suele complicar con esta complicación de aquí, pseudotumor hemofílico. Cuando tenemos hematomas de cualquier causa, mayores de 20 centímetros cúbicos, el organismo no es capaz de reabsorberlo íntegramente. Menos de 20 los macrófagos se lo comen, más de 20 el organismo no puede. Se da cuenta que no puede y le dice que vengan los fibroblastos para hacerlo duro. Lo organizan y al organizarse con fibroblastos se comporta como si fuera un sarcoma, adquiere un comportamiento sin ser canceroso, o sea, adquiere un comportamiento de un sarcoma, empieza a digerir, a infiltrar, bueno, no infiltrar, a digerir órganos vecinos, y a eso se le conoce como pseudotumor hemofílico. Y finalmente la causa más frecuente de muerte, pero una manifestación clínica rara, que son las hemorragias del sistema nervioso central, siendo la más frecuente la subdural. Eso es una hemartrosis, eso es una artropatía. Hay dos términos que vale la pena aclarar: artropatía, hemartrosis y sinovitis crónica. ¿Se dan cuenta de la deformación? En este caso inclusive había sido operado para tratar esta artropatía. Fíjense la atrofia que induce la hemofilia. Artropatía es todo esto. Primero lo que sucede es que hay un sangrado en la articulación. Ese sangrado llena la cavidad articular y se conoce como hemartrosis aguda. Esta hemartrosis duele, se hincha y se vuelve caliente la articulación. Hay signos inflamatorios. De tanto sangrar, porque no es solamente un sangrado, sino que sangra, sangra, sangra y sangra, los macrófagos que cada vez vienen a comer la sangre, eventualmente se llegan a fastidiar de tanto estar viniendo y al último empiezan a decirle a las células de la sinovia: ustedes me van a ayudar, van a proliferar para así evitar sangrados y así llenamos la cavidad articular. Entonces las células sinoviales responden, proliferan mucho, engruesan la cápsula articular, desaparece el espacio articular, pero el truco no funciona porque sigue sangrando. A esto se llama ya sinovitis crónica. Ya no hay casi sangrado. La sinovitis crónica no lleva a la artritis y la artritis a la anquilosis que finalmente se ve. Esto es una sinovitis crónica. La diferencia de sinovitis con hemartrosis es que la sinovitis no duele, no hay aumento de volumen. Y la sinovitis solamente es invalidante,
Es deformante, pero no duele. Esta es la radiografía de estos pacientes. Acá viene la relación de todos los hallazgos, pero es solamente para mencionar que hay una alteración de la superficie articular. Hay una que se ve un poquito mejor, más acá se ve mejor. Acá disminuye la superficie articular, hay una irregularidad de los bordes articulares. No solo eso, sino que se ve un crecimiento anormal de los cóndilos. La rótula termina en una punta, termina en otra punta, aparecen estos osteofitos, a esto se le llama el signo del cajón o rótula en cajón. Esto a su vez se traduce en una alteración en el crecimiento de las metáfisis. Esto de aquí es más grande de lo que debería corresponder y hay una atrofia muscular. Esto es una imagen de un pseudotumor hemofílico, para que vean lo grandote que puede ser, y que está rumbo a comerse al ilíaco eventualmente si es que no se opera. Otro pseudotumor hemofílico rumbo para comerse este otro alerón. Diagnóstico. El diagnóstico lo hago porque el TP debe estar normal y el TTP prolongado. Una hemofilia severa puede venir con TTP muy prolongado o con TTP apenitas prolongado. La prolongación del TTP no equivale a la severidad, no sugiere nada. Solo el asunto es que venga prolongado. De ahí se hace una prueba de mezcla. Una prueba de mezcla significa enfrentar el suero problema contra un suero normal y ver si se corrige, si se normaliza el TTP. En el caso de la hemofilia sí se debe normalizar. Y finalmente confirmo el diagnóstico dosando el factor 8 o dosando el factor 9. Es más o menos sencillo. Tratamiento. La terapia de reemplazo es darle concentrado de factor 8 o de factor 9. Si es que no dispongo de eso, le voy a dar plasma y si no dispongo de eso, crioprecipitado. A la hemofilia B no se le puede dar crioprecipitado porque el crioprecipitado no contiene factor 9. A la hemofilia B sí se le puede dar plasma, porque el plasma sí contiene factor 9 y factor 8. Solo no se le puede dar crioprecipitado. Y a esto hay una terapia coadyuvante que incluye corticoides. Los corticoides es como antiinflamatorio, porque no se les puede dar AINES. No está muy bien probado, pero es preferible no darlos. Los AINES pueden potenciar el sangrado, empeorar un sangrado. Por eso se le da a los AINES como antiinflamatorio. Se les da agentes antifirinolíticos, que es el ácido tranexámico, y desmopresina, que solamente es válido para la hemofilia A leve. La desmopresina contrae al endotelio y hace que exprima el endotelio y éste libere un poquitito de factor 8. Esto es cuál es el blanco terapéutico de factor que yo debo buscar cuando trato una hemofilia. Y finalmente, la enfermedad de von Willebrand, el doctor Eric Alfred von Willebrand. El objetivo de hablar de von Willebrand es diferenciar, son 5 diferencias con las hemofilias en general. La primera diferencia está en esta filmina, su herencia. La enfermedad de von Willebrand es autosómica, las de hemofilias son ligadas al cromosoma X. Segundo, fíjense, definición, antes se le conocía como pseudohemofilia, es autosómica, y aquí está la segunda diferencia. Un caso por cada 100 personas o por cada 1000 personas. Las hemofilias eran 1 en 10.000 y 1 en 30.000. Quiere decir que la enfermedad de von Willebrand no solamente es más frecuente que la hemofilia, sino que es la enfermedad genética más frecuente de todas. Incluyendo toda la especialidad de genética, esta es la enfermedad más frecuente. Y por no estar limitada al sexo, puede afectar tanto a varones como a mujeres. El factor von Willebrand solo se produce en el endotelio y tiene una vida de 12 horas, ¿no? De 12.4 horas. Funciones del factor von Willebrand. Una de sus funciones es proteger al factor 8, la otra función es servir de puente de enlace entre las plaquetas y la otra es para facilitar la agregación plaquetaria. Son sus 3 grandes funciones. No hay una sola enfermedad de von Willebrand, hay 3 tipos de enfermedad de von Willebrand. En la primera, que es una deficiencia cuantitativa parcial, la tercera es absoluta, que hay 0 factor von Willebrand, y la del tipo 2, que son varios subtipos donde la cantidad está bien, pero son alteraciones cualitativas. De estas, que recordar que la 1 es la más frecuente.
Otras diferencias de von Willebrand con hemofilia. La hemofilia hemos visto que su cuadro principal son hematomas, y encima hematomas de articulaciones, hemartrosis. En cambio, von Willebrand no viene con hemartrosis, sino con sangrado mucoide o de mucosas. Casi no le gusta dar hemartrosis. Es raro que un von Willebrand dé hemartrosis. De hecho, la principal forma de presentarse es con sangrado con menometrorragias, es decir, son mujercitas que empiezan a menstruar y que lo hacen en grandes cantidades. O es el clásico niño de 5 años que cada nada lo llevan al otorrino porque sangra de la nariz. O es el caso de un adolescente que empieza a sangrar solamente de las encías después del cepillado dental. Por eso la principal forma clínica son entonces la epistaxis, equimosis, menorragias, gingivorragias. Es raro, pero es posible que algunos casos de von Willebrand solo sean diagnosticados en una hemorragia posparto o posexodoncia. Y ahí viene la tercera diferencia. Una ha sido la forma de herencia, 2 es la frecuencia, la tercera es el cuadro clínico, viene la cuarta, que es von Willebrand, a diferencia de la hemofilia. En la hemofilia yo nazco severo y me muero severo y mi familia es severa. En von Willebrand no. Yo nazco severo o leve, pasa el tiempo y mejoro. Es decir, no se mantiene, mejora, siempre mejora, nunca es hacia abajo, nunca empeora. Siempre mejora el von Willebrand con el paso de los años. Y si es que es familiar, no coincide mi nivel de von Willebrand con el de mi familia. Eso lo diferencia de la hemofilia. ¿Por qué mejora? En el caso de las mujeres mejora por el embarazo. El primer embarazo, todo embarazo implica un aumento en la producción de todos los factores de la coagulación. El von Willebrand que estaba bajón va a normalizarse durante el embarazo, pero luego del embarazo, terminado el embarazo, no se sabe por qué, pero el organismo como que aprende a que su valor normal de von Willebrand sea alrededor de 80. En el caso de los varones sube por efecto de la testosterona que sube en la pubertad. Diagnóstico. Aquí viene otra diferencia con hemofilia. En la hemofilia el TP también está normal, aquí está normal. El TTP prolongado no siempre. Menos de 1/3 de casos viene con TTP prolongado, igualito que la hemofilia. 2/3 viene normal. Es decir, es el clásico paciente que va a su consulta y les dice: doctor, tengo moretones, estoy sangrando de la nariz y de las encías. Piden el perfil de coagulación normal. Eso debe hacernos sospechar en una enfermedad de von Willebrand. Es lo más o menos frecuente. En cambio, la hemofilia siempre viene con el TTP prolongado. El von Willebrand no, solo a veces. Y por esta razón es que el diagnóstico de von Willebrand no solamente debo dosar el factor von Willebrand, sino también debo dosar el factor 8 y esta prueba que es de la ristocetina. ¿Para qué pido estas dos? Porque el diagnóstico diferencial de von Willebrand es hemofilia A, por eso tengo que dosar el factor 8. Esta prueba de la ristocetina es para desempatar. A veces hay situaciones en que estas dos pruebas no son muy útiles y este es el desempate. Es positiva en von Willebrand, negativa en cualquier otra coagulopatía. La prueba, algunos libros consideran que debe hacerse un dosaje especial de von Willebrand, que es por PCR, pero lo usual es que solo lleguemos aquí con este nivel. Tratamiento es muy similar a la de hemofilia, también se le da plasma fresco, se le puede dar crioprecipitado. Existen los concentrados de factor 8 y de factor von Willebrand y la terapia coadyuvante, que es con agentes antifibrinolíticos, estrógenos y desmopresina. Este es el resumen de las 3 coagulopatías hereditarias más frecuentes para destacar la frecuencia, la herencia, el tipo de manifestación clínica y el diagnóstico. ¿Hasta ahí alguna duda, pregunta?